No fue mérito propio que Jeffrey Dahmer se convirtiera en uno de los asesinos más icónicos en la historia de Estados Unidos. El racismo, la homofobia y la incompetencia de las autoridades fueron los principales factores para que un asesino nada meticuloso fuera el verdugo de 17 hombres en un periodo aproximado de 13 años. Empecemos entendiendo un poco quién era nuestro protagonista. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en el núcleo de una familia común. No era perfecta, pero tampoco había algo tan extraño en ella en lo que debamos de ahondar. Lo que sí era algo fuera de lo común era su fascinación por los animales muertos, las vísceras y la sangre, desde que era muy pequeño. Uno de los pasatiempos en su adolescencia era caminar por la autopista, recogiendo los animales muertos que se encontrara en su camino, para llevarlos a su casa, abrirlos y saber qué era lo que había dentro de ellos. En un principio podría haber parecido solo un niño raro, pero cuando creció, esa fascinación no se fue, solo evolucionó. Este video estará centrado en cómo la suerte jugó en su favor para llegar tan lejos como lo hizo. Así que hablemos sobre su primera víctima, Stephen Hicks, quien conoció su destino en junio de 1978. Ese día estaba practicando el autostop y tuvo la desafortunada suerte de encontrarse con Dahmer. Lo recogió y le pidió que antes de llevarlo a su destino, pasaran a su casa para beber unos tragos. Steven no tuvo problema en aceptar. Al llegar a la casa todo parecía normal, pero Steven no sabía que Dahmer era homosexual e iba a tratar de ir más allá. Cuando rechazó a Dahmer no pudo soportarlo y las cosas dieron un giro fatal. Dahmer salió de la habitación, tomó una mancuerna y la usó para golpear a Steven hasta la muerte. Posteriormente lo violó, desmembró y metió los restos en bolsas de plástico. Su idea original era llevar las bolsas al basurero en el auto de su madre, quien se encontraba fuera de la ciudad. Mientras ejecutaba su plan, fue detenido por un policía por exceso de velocidad, pero a pesar de que el policía vio las bolsas en la parte trasera de su auto y su actitud un tanto extraña, solo le puso una multa y lo dejó seguir. Al final, Dahmer abandonó las bolsas en una tubería cerca a su casa para no levantar sospechas. Pero esta es solo la primera vez que la policía iba a mostrar su incompetencia. Fue arrestado en más de una ocasión. En 1981 por conducta ebria y desordenada. Solo pasó 10 días encerrado y salió libre luego de pagar una fianza de tan solo $60. Un año más tarde quedó bajo arresto nuevamente, en esta ocasión bajo los cargos de exposición indecente, después de mostrar sus genitales en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin. En 1986 de nuevo fue arrestado, pero ahora por masturbarse frente a 2 niños de 12 años. Y finalmente llegó 1988, cuando fue arrestado y condenado a 1 año de prisión por drogar y abusar sexualmente a un niño de tan solo 13 años. Por desgracia, fue liberado luego de solo 10 meses por buena conducta y salió en libertad condicional. Curiosamente, durante su libertad condicional, no dudó en seguir con su ola de crímenes. Lo que no tiene sentido es que luego de su historial de perversión solo fuera condenado a 1 año de prisión y que saliera antes de cumplir con su condena por supuesta buena conducta. Teniendo en cuenta todos estos datos, podemos decir que la gran mayoría de sus crímenes podrían haberse evitado si no fuera por lo inoperante e inútil que fue la policía. Solo necesitaban indagar un poco en la vida de este horrible personaje, en alguno de sus tantos crímenes, para poder darse cuenta de la clase de monstruo que era. Pero la corrupción prevaleció.
Y si la policía aún no te parece la principal culpable de que Dahmer siguiera libre, la mayor parte de sus víctimas eran de un grupo que no les interesaba proteger, pues al igual que él, sus víctimas eran hombres homosexuales. Y si eso fuera poco, gran parte de sus víctimas eran hombres afrodescendientes, cosa que complicaba aún más que las propias autoridades les importara siquiera indagar más allá. Para muestra de esto, hablemos sobre una de las víctimas que pudo escapar, pero aún así terminó siendo devuelta al departamento de Dahmer por la misma policía. Su nombre era Konerak. Su apellido se me hace muy complicado, así que pondré el nombre en pantalla porque no sé cómo se pronuncia. Solo tenía 14 años cuando fue convencido con dinero para ir al departamento de Dahmer y tener una sesión de fotos eróticas. Aunque ya sabemos que ese no era el motivo principal. Luego de haber tomado algunas fotos, lo atacó y lo dejó encerrado en una habitación junto al cadáver de su última víctima, pero cometió un error. Lo dejó agonizando y decidió salir a tomar unos tragos. Para sorpresa de Dahmer, cuando regresaba a su departamento, encontró al muchacho afuera. Unas mujeres estaban tratando de hablar con él, pero debido a que no tenía la suficiente fuerza, él no se pudo comunicar de manera efectiva. Llegó la policía, pero esto no fue un problema. Dahmer logró convencerlos de que era su pareja, que tenía 19 años y que había bebido mucho. Los policías decidieron creer la historia después de que Dahmer les mostrara las fotos que había tomado antes de atacarlo, y escoltaron a Konerak de vuelta al departamento. Al llegar, notaron el fétido olor que emanaba del departamento, pero ellos no se quisieron meter en los asuntos de dos homosexuales. Konerak terminó asesinado por Dahmer gracias a la torpeza de las autoridades. Y bueno, en algún punto de la historia su suerte tenía que terminar. Y esta terminó cuando conoció a Tracy Edwards, quien iba a ser su víctima número 18. Pero en un descuido lo golpeó y huyó de su departamento. Encontró a unos policías, les dijo que un loco lo quería asesinar y los llevó al departamento. Solo entrando fue suficiente para que estos se dieran cuenta de que debían de revisar y, como era de esperarse, encontraron todas las evidencias para incriminarlo por todos y cada uno de sus crímenes. Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas, pero solo 2 años después fue asesinado por Christopher Scarver, otro recluso que había sido diagnosticado con esquizofrenia. Irónicamente, Dahmer murió siendo golpeado con una barra de metal, circunstancias muy parecidas a las que tuvo Stephen Hicks, su primera víctima. Dahmer no es el único asesino extensamente conocido que fue ayudado más por las circunstancias que su propio mérito. Te dejo un video sobre cómo Ted Bundy no fue más que un mediocre, con mucha suerte también.